Espinosa. Moisés usó a Dios para controlar al pueblo. ¿Sabías que uno de los filósofos más brillantes de la historia fue excomulgado por afirmar algo que podría cambiar completamente tu visión del mundo? ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que creías saber sobre religión y poder podría ser una mentira cuidadosamente construida durante miles de años? Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Me encanta saber que tenemos una audiencia global que busca la verdad sin importar las fronteras. Y si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta información. Imagínate por un momento que te dijera que Moisés, esa figura venerada por millones de personas, no era exactamente lo que nos han contado. Y si te revelara que las tablas de la ley no fueron mandamientos divinos, sino la primera constitución política de la humanidad, diseñada específicamente para controlar masas. Suena imposible, blasfemo. Perfecto, porque esa misma reacción la tuvieron hace más de 350 años, cuando un joven judío de Ámsterdam se atrevió a decir estas verdades. Baruch Spinoza no solo fue excomulgado por sus ideas revolucionarias, fue literalmente maldecido y condenado al ostracismo más absoluto por su propia comunidad. ¿Por qué? Porque descubrió algo que los poderes religiosos y políticos han intentado ocultar durante milenios, que detrás de cada revelación divina siempre hay un interés humano muy concreto, muy calculado y muy político. Hoy vas a descubrir por qué Spinoza afirmó que Moisés fue el primer gran manipulador político de la historia occidental, cómo utilizó la idea de Dios como la herramienta de control social más efectiva jamás creada, y por qué estas revelaciones siguen siendo tan peligrosas hoy que muchos gobiernos y organizaciones religiosas prefieren que nunca las escuches. Pero antes de sumergirnos en esta investigación que podría cambiar tu perspectiva para siempre, necesito pedirte algo crucial. Si este contenido te parece valioso, compártelo con al menos un amigo que crees que necesita conocer esta realidad. El conocimiento solo tiene poder cuando se comparte, y hay demasiadas personas viviendo en la ignorancia de estas verdades fundamentales. El joven hereje que desafió al mundo. ¿Te imaginas tener solo 23 años y que toda tu comunidad, tu familia, tus amigos, literalmente todo tu mundo social te declare muerto en vida? ¿Puedes concebir el valor que se necesita para defender ideas que sabes que te costarán todo lo que conoces? Esto le pasó a Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656, y lo que descubrirás es que tenían razones muy poderosas para silenciarlo. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Irónico, ¿verdad? Escaparon de una persecución religiosa solo para que décadas después su propio hijo fuera perseguido por la comunidad que los protegió. Pero aquí hay algo fascinante que debes entender. Ámsterdam, en el siglo XVII, era el lugar más liberal de Europa, un centro comercial donde convergían ideas de todo el mundo conocido. Era el Silicon Valley de la época, donde los mercaderes judíos, los protestantes holandeses, los católicos refugiados y los librepensadores de toda Europa intercambiaban no solo mercancías, sino ideas revolucionarias. ¿Sabes qué tipo de educación recibió Spinoza? Una educación religiosa tradicional intensiva. Estudió hebreo, arameo, la Torá, el Talmud, los comentarios rabínicos más complejos. Conocía las escrituras mejor que la mayoría de los rabinos de su época, y aquí está la clave. No era un ignorante que atacaba lo que no conocía, sino alguien que conocía tan profundamente el sistema que pudo ver sus contradicciones internas. Durante su adolescencia, Spinoza comenzó a hacer preguntas que incomodaron profundamente a sus maestros. ¿Por qué la Biblia contiene tantas contradicciones históricas? ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito sobre su propia muerte? ¿Por qué los milagros siempre parecen tener explicaciones naturales cuando los analizas cuidadosamente?
¿Por qué las leyes divinas cambian según las circunstancias políticas de cada época? Pero lo que realmente alarmó a la comunidad judía de Ámsterdam fue cuando Spinoza comenzó a aplicar el mismo método racional que se usaba para estudiar filosofía griega y ciencias naturales al estudio de los textos sagrados. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Por primera vez en la historia occidental, alguien estaba tratando la Biblia no como una revelación incuestionable, sino como un documento histórico que podía y debía ser analizado críticamente. El joven Spinoza desarrolló lo que él llamaba more geométrico, el método geométrico aplicado a la filosofía. ¿Qué significa esto? Que las verdades sobre Dios, la naturaleza humana y la sociedad debían demostrarse con la misma precisión matemática que se usa para demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. No más porque está escrito, no más porque lo dice la tradición, sino porque puede demostrarse racionalmente. ¿Puedes imaginar el escándalo que esto causó? En una época donde cuestionar las escrituras era literalmente un crimen punible con la muerte en la mayor parte de Europa, Spinoza estaba diciendo que la razón humana era superior a cualquier revelación supuestamente divina. Estaba afirmando que cualquier persona educada podía y debía juzgar por sí misma la veracidad de cualquier texto religioso. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Spinoza comenzó a circular entre sus amigos jóvenes sus primeros escritos sobre la naturaleza política de la religión. En estos textos tempranos ya estaba esbozando la idea que desarrollaría completamente en su obra maestra, que los profetas no eran mensajeros divinos, sino políticos hábiles que habían aprendido a usar la superstición popular para construir y mantener el poder. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Baruch Spinoza el herem más famoso de la historia. ¿Sabes qué es un herem? Es una excomunión total, pero mucho más que eso. Es una declaración de que la persona está espiritualmente muerta, que cualquier contacto con ella contamina, que incluso hablar con ella es un pecado. El documento de excomunión de Spinoza es extraordinario por su virulencia. Lo acusaron de opiniones abominables y actos monstruosos. Lo maldijeron de día y de noche cuando se acueste y cuando se levante, cuando salga y cuando entre. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Nunca especificaron exactamente cuáles fueron esas opiniones abominables. ¿Por qué crees que fue así? Porque mencionar las ideas específicas de Spinoza habría sido darles publicidad, y ellos sabían que sus argumentos eran demasiado poderosos, demasiado lógicos, demasiado peligrosos para la estabilidad del orden establecido. Spinoza tenía apenas 23 años cuando fue excomulgado, pero ya había desarrollado las ideas centrales que revolucionarían el pensamiento occidental. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Un joven que había perdido todo su mundo social por defender sus convicciones, pero que tenía una confianza absoluta en el poder de la razón humana para descubrir la verdad. Después de la excomunión, Spinoza cambió su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín, simbolizando su transición del mundo judío al mundo intelectual universal. Se ganó la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, trabajando con sus manos mientras desarrollaba con su mente las ideas que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la religión, la política y la naturaleza humana. La bomba intelectual que cambió la historia. ¿Sabías que hay un libro que los gobiernos de toda Europa prohibieron inmediatamente después de su publicación? Un libro tan peligroso que se vendía en secreto, se pasaba de mano en mano como contrabando intelectual, y que poseer una copia podía costarte la vida. Ese libro es el Tratado Teológico Político de Spinoza, publicado anónimamente en 1670. Y lo que vas a descubrir sobre su contenido va a dejarte sin aliento. ¿Por qué un libro de filosofía causó tanto pánico entre los poderes establecidos de Europa? Porque Spinoza había hecho algo que nadie se había atrevido a hacer antes.
Había aplicado el método científico al estudio de la Biblia y había llegado a conclusiones que destrozaban los fundamentos mismos del poder político y religioso de su época. La primera bomba que Spinoza detonó fue devastadoramente simple. Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Te parece poco importante? Piénsalo de nuevo. Si Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, entonces toda la autoridad de esos textos se desmorona. Si no fueron escritos por el supuesto receptor directo de la palabra divina, entonces, ¿qué son exactamente? ¿Y quién los escribió? ¿Y por qué? ¿Y con qué propósito? Spinoza presentó evidencias que eran imposibles de refutar. ¿Cómo puede Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sepultura? ¿Cómo puede describir lugares que no existían en su época, pero que sí existían siglos después? ¿Cómo puede usar expresiones como hasta el día de hoy, cuando supuestamente estaba escribiendo eventos contemporáneos? ¿Cómo puede referirse a Moisés en tercera persona, como si fuera otra persona hablando de él? Pero esto era solo el comienzo. Spinoza demostró que los textos bíblicos contienen múltiples capas de edición que fueron compilados por diferentes autores en diferentes épocas y que muchos de los eventos descritos son claramente posteriores a la época en que supuestamente ocurrieron. ¿Sabes qué implicación tiene esto? Que los textos que se presentan como revelación directa de Dios son en realidad construcciones humanas, productos de circunstancias históricas específicas, instrumentos creados por hombres con propósitos muy concretos. ¿Y cuál era el propósito principal, según Spinoza? Control político. Los textos no fueron escritos para revelar verdades divinas, sino para crear un sistema de control social extraordinariamente efectivo. Moisés, según Spinoza, fue el primer gran genio político de la historia occidental. El hombre que descubrió cómo transformar necesidades sociales pragmáticas en mandamientos divinos incuestionables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan parecido a un déspota oriental? ¿Por qué es celoso, vengativo, exige obediencia absoluta, castiga terriblemente cualquier desobediencia? Spinoza tenía la respuesta, porque fue creado a imagen y semejanza de los tiranos humanos de la época. No es que Dios haya creado al hombre a su imagen, sino que el hombre creó a Dios a imagen de sus propios sistemas de poder. Spinoza analizó meticulosamente los milagros bíblicos y demostró que todos tenían explicaciones naturales perfectamente comprensibles. Las plagas de Egipto, fenómenos naturales que ocurren periódicamente en esa región. La separación del Mar Rojo, marea baja excepcional combinada con vientos fuertes. El maná del desierto, una secreción natural de ciertos arbustos que aún hoy pueden encontrarse en la península del Sinaí. Pero entonces, ¿por qué se presentaron como milagros? Porque según Spinoza, Moisés entendió algo fundamental sobre la psicología humana. Las masas obedecen más fácilmente a quien creen que tiene poderes sobrenaturales. El líder que puede hacer milagros es el líder que puede exigir obediencia absoluta sin cuestionamientos. Aquí viene una de las ideas más revolucionarias de Spinoza. Los profetas no eran hombres especialmente santos o espiritualmente superiores, sino individuos con una imaginación particularmente vívida y una comprensión intuitiva de las necesidades de su época. No recibían revelaciones divinas, sino que tenían la habilidad de expresar en lenguaje religioso las soluciones políticas que su sociedad necesitaba. ¿Sabes por qué esta idea era tan peligrosa? Porque si los profetas eran simplemente políticos hábiles disfrazados de mensajeros divinos, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se desmoronaba. Si no había revelación divina auténtica, entonces los sacerdotes, los rabinos, los obispos, los papas, todos eran simplemente funcionarios de un sistema de control social basado en mentiras piadosas. Spinoza fue aún más lejos. Propuso que la religión verdadera, si es que existía tal cosa, debía ser completamente privada e individual. Cualquier religión organizada, cualquier iglesia, cualquier estructura religiosa, institucional, era necesariamente una forma de manipulación política. La verdadera espiritualidad, si existía,
no necesitaba intermediarios, no necesitaba rituales, no necesitaba jerarquías. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto en el siglo XVII? Spinoza estaba proponiendo la separación absoluta entre religión y Estado, la libertad de conciencia individual, la tolerancia religiosa y la subordinación de cualquier autoridad religiosa a la autoridad civil. Ideas que hoy consideramos normales en las democracias occidentales, pero que en su época eran literalmente impensables. La segunda gran bomba de Spinoza fue su análisis de la naturaleza humana. Propuso que los humanos no son inherentemente pecadores que necesitan la guía divina, sino seres naturales que actúan según sus impulsos y su comprensión de sus propios intereses. La moralidad no viene de mandamientos externos, sino de la comprensión racional de lo que es genuinamente beneficioso para uno mismo y para la sociedad. ¿Sabes qué implica esto? Que no necesitamos el miedo al castigo divino para ser buenos, sino que la bondad surge naturalmente cuando entendemos correctamente nuestros verdaderos intereses. Una persona educada y racional será naturalmente ética, no porque tema a Dios, sino porque comprende que la cooperación y la justicia son más beneficiosas que el egoísmo y la crueldad. Spinoza propuso que las emociones humanas, incluyendo las emociones religiosas, siguen leyes naturales tan precisas como las leyes de la física. El miedo, la esperanza, el amor, el odio, la reverencia, todos pueden ser estudiados y comprendidos científicamente. ¿Y sabes qué descubrió? Que los líderes religiosos habían aprendido intuitivamente a manipular estas emociones para mantener el control social. La superstición, según Spinoza, nace del miedo y se mantiene a través de la ignorancia. Cuando las personas no entienden las causas naturales de los eventos, tienden a atribuirlos a fuerzas sobrenaturales. Cuando sienten miedo e incertidumbre, buscan autoridades que les prometan seguridad a cambio de obediencia. Los líderes religiosos hábiles aprenden a cultivar este miedo y esta ignorancia para mantener su poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones siempre prometen recompensas futuras a cambio de sacrificios presentes? ¿Por qué siempre hay un paraíso futuro que justifica el sufrimiento actual? Spinoza tenía la respuesta, porque es la forma más efectiva de hacer que las personas acepten condiciones de vida injustas. Si puedes convencer a alguien de que su pobreza actual será recompensada con riqueza eterna, ese alguien no se rebelará contra el sistema que lo mantiene pobre. El genio político detrás del monte Sinaí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés subió solo al monte Sinaí? ¿Por qué nadie más pudo acompañarlo? ¿Por qué el encuentro con Dios tenía que ser privado, secreto, sin testigos? Spinoza tenía una respuesta que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre uno de los eventos más famosos de la historia occidental. Según el análisis spinocista, el monte Sinaí no fue el lugar de una revelación divina, sino el escenario de la operación de ingeniería social más brillante y efectiva de la historia humana. Moisés no recibió las tablas de la ley de las manos de Dios, sino que las diseñó cuidadosamente como el primer sistema legal político religioso integrado de la civilización occidental. Piénsalo por un momento. ¡Qué genial estrategia política! ¿Cómo haces que un pueblo nómade, rebelde, acostumbrado a la libertad del desierto, acepte un sistema de leyes rígido y una autoridad centralizada? Simple. Convences a ese pueblo de que las leyes no vienen de ti, sino de la autoridad más alta concebible, de Dios mismo. No puedes cuestionar las leyes porque cuestionar las leyes sería cuestionar a Dios. No puedes desobedecer porque la desobediencia no es contra Moisés, sino contra el Creador del universo. Spinoza analizó detalladamente las condiciones históricas en las que operaba Moisés. Los hebreos acababan de salir de Egipto, donde habían vivido durante generaciones bajo un sistema político teocrático, donde el faraón era considerado un dios viviente. Estaban acostumbrados a la autoridad divina absoluta, pero también estaban hartos de la opresión. ¿Cómo crear un nuevo sistema de autoridad que fuera efectivo pero no opresivo?
¿Cómo mantener el control social sin generar rebelión? La solución de Moisés, según Spinoza, fue genial: crear un Dios invisible que fuera aún más poderoso que el faraón, pero que supuestamente amara a su pueblo y actuara en su beneficio. Un Dios que no sería un tirano extranjero, sino el protector especial de los hebreos. Un Dios que los había elegido por encima de todos los otros pueblos de la tierra. ¿Te das cuenta de la brillantez psicológica de esta estrategia? En lugar de resentimiento hacia la autoridad, generas orgullo por ser parte del pueblo elegido. En lugar de rebelión contra las leyes, generas gratitud por haber recibido la revelación divina. En lugar de cuestionamiento de la jerarquía, generas reverencia hacia los representantes de Dios en la tierra. Spinoza demostró que cada elemento del sistema mosaico tenía una función política específica. ¿Por qué el monoteísmo estricto? Porque un solo Dios significa un solo pueblo y un solo líder. La unidad religiosa genera unidad política. ¿Por qué la prohibición de imágenes? Porque un Dios invisible es un Dios que solo puede ser interpretado por los líderes religiosos. Si no puedes ver a Dios directamente, dependes de quienes afirman hablar en su nombre. ¿Por qué los sacrificios en el templo? Porque los sacrificios crean dependencia económica hacia la clase sacerdotal y generan la sensación psicológica de estar en deuda con la divinidad. ¿Por qué el sistema complejo de pureza e impureza? Porque mantiene a las personas constantemente preocupadas por su estatus religioso y dependientes de la autoridad sacerdotal para saber si están en gracia o en pecado. Spinoza analizó la estructura del campamento hebreo en el desierto y demostró que era un modelo perfecto de sociedad teocrática. El tabernáculo en el centro, las tribus organizadas a su alrededor según un orden jerárquico estricto, los levitas como clase sacerdotal separada del resto del pueblo, Moisés como único intermediario entre Dios y la humanidad. Todo diseñado para maximizar el control central y minimizar la posibilidad de disidencia. Pero ¿cómo mantuvo Moisés su autoridad durante 40 años en el desierto? Spinoza identificó varias estrategias brillantes. Primera, el uso sistemático del miedo. Cada vez que había rebelión o cuestionamiento, ocurría un castigo divino que eliminaba a los disidentes. Segunda, el uso de la esperanza. La tierra prometida como recompensa futura que justificaba cualquier sacrificio presente. Tercera, el mantenimiento de la dependencia. El maná diario que impedía la acumulación de recursos independientes. ¿Sabes qué es lo más fascinante del análisis de Spinoza? Que demostró que Moisés entendía intuitivamente principios de psicología de masas que no serían formulados científicamente hasta el siglo XX. El uso del ritualismo para crear cohesión grupal. La importancia de los símbolos para generar identidad colectiva. El poder de las ceremonias públicas para reforzar la autoridad. La efectividad de las narraciones épicas para crear sentido de destino común. Spinoza propuso que la historia del Éxodo no era principalmente un evento religioso, sino político. No se trataba de la liberación espiritual de un pueblo, sino de la creación de una nueva forma de Estado. El Estado teocrático, donde el poder político se justifica a través de la autoridad religiosa, donde las leyes civiles se presentan como mandamientos divinos, donde la obediencia política se transforma en deber religioso. ¿Y sabes cuál fue la innovación más genial de Moisés, según Spinoza? La creación del concepto de pueblo elegido. Por primera vez en la historia, un líder político no se limitó a exigir obediencia, sino que convenció a su pueblo de que obedecer era un privilegio. Los hebreos no eran súbditos de Moisés, sino los favoritos de Dios. No estaban siendo controlados, sino siendo especialmente bendecidos. Esta idea del pueblo elegido generó una lealtad fanática que ningún tirano ordinario podría haber conseguido. Los hebreos no solo obedecían las leyes, las amaban, no solo respetaban la autoridad, la veneraban, no solo aceptaban los sacrificios,
los celebraban como oportunidades de demostrar su devoción especial. Spinoza demostró que Moisés había inventado algo completamente nuevo en la historia política: el totalitarismo voluntario. Un sistema donde los súbditos no se sienten oprimidos, sino privilegiados, donde la obediencia no se impone, sino que se desea, donde el control no viene de afuera, sino que se interioriza completamente. ¿Te das cuenta de por qué las ideas de Spinoza eran tan peligrosas? Porque una vez que entiendes los mecanismos psicológicos y políticos detrás de la religión organizada, ya no puedes ser manipulado por ellos. Una vez que ves cómo funciona el truco deja de funcionar. Una vez que comprendes que detrás de cada mandamiento divino hay un interés político humano muy concreto, ya no puedes obedecer ciegamente ninguna autoridad que se proclame representante de Dios. Por eso Spinoza fue excomulgado. Por eso su libro fue prohibido. Por eso sus ideas siguen siendo peligrosas hoy. Porque la verdad sobre los mecanismos del poder es lo que más temen quienes se benefician de esos mecanismos. Y Spinoza había revelado la verdad más peligrosa de todas: que los dioses que nos controlan son creaciones humanas, y que los hombres que hablan en nombre de esos dioses son simplemente hombres que han aprendido a usar nuestra necesidad de trascendencia para sus propios fines políticos. La anatomía de la manipulación divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Dios del Antiguo Testamento necesita que le construyan un templo? ¿Por qué un ser omnipotente e infinito requiere sacrificios de animales? ¿Por qué el creador del universo está tan preocupado por detalles minuciosos de la vida cotidiana humana, como qué alimentos comer o qué ropa usar? Spinoza tenía respuestas devastadoras para estas preguntas, respuestas que revelan la maquinaria política oculta detrás de cada aspecto de la religión organizada. El análisis espinosista del sistema religioso mosaico es una masterclass en ingeniería social. Cada ritual, cada prohibición, cada mandamiento tenía un propósito político específico, diseñado para crear y mantener un tipo particular de sociedad bajo un tipo particular de control. Comencemos con el concepto mismo de Dios, tal como lo presenta la Biblia. Spinoza demostró que el Yahvé bíblico no es una descripción de una realidad divina, sino una proyección de los sistemas de poder político de la época. ¿Cuáles son las características principales de este Dios? Es celoso, vengativo, exige obediencia absoluta, castiga terriblemente cualquier desobediencia, recompensa la lealtad, hace pactos exclusivos, discrimina entre pueblos favoritos y pueblos enemigos. ¿Te suena familiar? Por supuesto, porque es exactamente la descripción de un déspota oriental del segundo milenio antes de Cristo. El Dios bíblico piensa como un rey humano, actúa como un rey humano, tiene las mismas preocupaciones que un rey humano: mantener la lealtad de sus súbditos, eliminar la competencia, castigar la rebelión, recompensar la sumisión. Pero ¿por qué crear un Dios antropomórfico en lugar de simplemente ejercer el poder político directamente? Spinoza identificó varias ventajas cruciales. Primera, la autoridad divina es incuestionable de una forma que la autoridad humana nunca puede ser. Puedes rebelarte contra un rey humano, pero ¿cómo te rebelas contra el creador del universo? Segunda, la autoridad divina es permanente. Los reyes humanos mueren, pero Dios es eterno. Las leyes divinas no pueden ser derogadas por un nuevo gobernante. Tercera y más importante, la autoridad divina genera culpa en lugar de resentimiento. Cuando un rey humano te oprime, lo odias. Cuando Dios te castiga, te sientes culpable por haber merecido el castigo. La opresión política genera rebelión, pero la opresión religiosa genera autoflagelación psicológica. Spinoza analizó meticulosamente el sistema de sacrificios del templo
y reveló su función económica y política oculta. ¿Por qué Dios necesita que le sacrifiquen animales? Obviamente no los necesita, pero los sacerdotes sí necesitan comer, y el sistema de sacrificios garantizaba un flujo constante de recursos económicos hacia la clase sacerdotal. Los sacrificios no alimentaban a Dios, alimentaban a quienes hablaban en nombre de Dios. Pero ¿por qué no simplemente cobrar un impuesto? Porque el sacrificio religioso genera una actitud psicológica completamente diferente al impuesto político. Cuando pagas un impuesto, sientes que te están quitando algo. Cuando haces un sacrificio religioso, sientes que estás ofreciendo algo voluntariamente a cambio de una recompensa espiritual. El mismo acto económico, pero con una justificación psicológica completamente diferente. Spinoza demostró que el complejo sistema de pureza e impureza del judaísmo tenía una función de control social extraordinariamente sofisticada. ¿Por qué tantas reglas sobre qué tocar, qué comer, con quién relacionarse, cuándo bañarse, cómo vestirse? Porque estas reglas mantienen a las personas constantemente preocupadas por su estatus religioso y constantemente dependientes de la autoridad sacerdotal para saber si están actuando correctamente. Es un sistema de microcontrol que penetra hasta los aspectos más íntimos de la vida privada. No hay momento del día, no hay actividad, no hay relación personal que esté libre de consideraciones religiosas. La persona religiosa nunca puede relajarse, nunca puede actuar espontáneamente, nunca puede confiar en su propio juicio moral. Siempre debe estar consultando las reglas, siempre debe estar evaluando su pureza, siempre debe estar buscando la aprobación de la autoridad religiosa. ¿Te das cuenta de lo genial que es esto desde una perspectiva de control social? Una población que está constantemente ansiosa por su estatus religioso es una población que no tiene energía mental para cuestionar el sistema político. Una población que está constantemente ocupada con rituales y ceremonias es una población que no tiene tiempo para organizarse políticamente. Una población que depende de los sacerdotes para interpretar la voluntad divina es una población que no puede desarrollar independencia intelectual. Spinoza analizó también el uso sistemático del miedo en el sistema religioso mosaico. No solo el miedo al castigo divino, sino tipos de miedo mucho más sofisticados y efectivos. El miedo a la contaminación espiritual, el miedo a ser excluido de la comunidad sagrada, el miedo a perder la protección divina, el miedo a que los pecados propios traigan castigos sobre toda la comunidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el miedo político y el miedo religioso? El miedo político es externo. Temes que el gobierno te castigue. El miedo religioso es interno. Temes que tus propios pensamientos y sentimientos ofendan a Dios. El miedo político puede eliminarse cambiando el sistema político. El miedo religioso se interioriza tanto que permanece incluso cuando ya no hay autoridad religiosa externa que lo imponga. Spinoza. Moisés usaba a Dios para controlar al pueblo. Guión completo para YouTube, versión expandida. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que nos han enseñado sobre los grandes líderes religiosos de la historia es realmente cierto? ¿Y si te dijera que uno de los filósofos más brillantes de todos los tiempos demostró que Moisés, el supuesto liberador del pueblo hebreo, en realidad era el primer gran manipulador político de la humanidad? Baruch Spinoza, el pensador que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a decir la verdad, nos dejó un análisis tan revolucionario que todavía hoy hace temblar los cimientos de las religiones organizadas. Y lo que vas a descubrir en este video cambiará para siempre tu forma de ver la religión, el poder y la política. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Y a qué hora del día estás dedicando tu tiempo a descubrir estas verdades? Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber cómo esta información llega a personas de todo el mundo.
a todas horas. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer estas verdades. También te pido algo más. Cuando termines de ver este video, compártelo con al menos un amigo, porque lo que vas a aprender aquí no es solo información, es liberación mental. Y todos merecemos ser libres de las mentiras que nos han contado durante siglos. Las tablas de la ley, la primera constitución disfrazada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los 10 mandamientos parecen más un código legal que instrucciones espirituales? Spinoza se hizo exactamente esa pregunta, y su respuesta revolucionó para siempre nuestra comprensión de la religión y el poder. Imagínate por un momento que eres Moisés, enfrentando el caos absoluto de un pueblo nómada en el desierto. No tienes policía, no tienes cárceles, no tienes tribunales. ¿Cómo logras que cientos de miles de personas te obedezcan? La respuesta es tan brillante como aterradora. Convences a todos de que tus órdenes no vienen de ti, sino directamente de Dios. Mandamientos divinos o leyes civiles. Desenmascarando el engaño. Analicemos uno por uno estos supuestos mandamientos divinos y veamos qué hay realmente detrás de cada uno. ¿No te parece curioso que un Dios todopoderoso se preocupe tanto por cuestiones tan mundanas como el robo o el adulterio? Comencemos con no matarás. ¿Es este realmente un principio moral universal revelado por Dios? Spinoza nos muestra que no. En primer lugar, este mandamiento tiene múltiples excepciones dentro del mismo texto bíblico. Los israelitas recibieron órdenes directas de matar a los pueblos cananeos, de ejecutar a quienes trabajaran en sábado, de apedrear a los adúlteros. ¿Cómo puede ser universal un mandamiento que el mismo legislador viola constantemente? La realidad es mucho más práctica y política. En cualquier sociedad, el asesinato arbitrario genera caos. Si permites que la gente se mate entre sí sin consecuencias, no tienes sociedad, tienes anarquía. Moisés no necesitaba una revelación divina para saber esto. Necesitaba una autoridad superior a la suya propia para hacer cumplir esta regla básica de convivencia. Pero ¿por qué atribuirlo a Dios? Porque si Moisés hubiera dicho, no maten porque yo lo digo, la gente habría respondido, ¿y quién eres tú para decirnos qué hacer? Pero si dice, no maten porque Dios lo ordena, la respuesta cambia completamente. De repente, desobedecer no es rebelarse contra Moisés, sino rebelarse contra el Creador del universo. Tomemos otro ejemplo aún más revelador. No robarás. ¿Te has preguntado alguna vez qué constituye exactamente robo según los estándares mosaicos? Porque curiosamente, cuando los israelitas tomaron prestados los tesoros de los egipcios antes del Éxodo, eso no se consideró robo. Cuando conquistaron Canaán y se apropiaron de tierras que habían pertenecido a otros pueblos durante siglos, tampoco fue robo. El robo que prohíbe este mandamiento es muy específico. Es tomar la propiedad de otros israelitas dentro del sistema económico que Moisés estaba estableciendo. Es la protección de un orden económico particular, no un principio moral universal. Spinoza observó con brillantez que este mandamiento protege principalmente a quienes ya tienen propiedades, creando una estructura de clases dentro de la sociedad israelita. Y aquí llegamos a una de las observaciones más devastadoras de Spinoza. La clase sacerdotal, casualmente, terminó siendo la más beneficiada por este sistema. Los levitas no solo fueron eximidos del trabajo productivo, sino que recibieron una porción de todas las ofrendas, sacrificios y tributos. ¿Coincidencia? Spinoza pensaba que no. El sábado como control temporal. Pero quizás el ejemplo más brillante del genio político de Moisés sea la institución del sábado. ¿Realmente necesitaba Dios descansar el séptimo día? ¿Un ser todopoderoso se cansa? La explicación teológica es absurda, pero la función política es genial. El control del tiempo es una de las formas más efectivas de control social que existen. Cuando tú decides cuándo la gente trabaja y cuándo descansa, cuándo pueden comerciar y cuándo no,
cuándo pueden viajar y cuándo deben quedarse en casa. Tienes un poder enorme sobre sus vidas. Pero el sábado tenía funciones aún más sofisticadas. Primero, diferenciaba claramente a los israelitas de todos los demás pueblos. En el mundo antiguo, el comercio y las actividades económicas no conocían día de descanso. Los mercados funcionaban todos los días. Al imponer el sábado, Moisés creó una identidad nacional distintiva, un marcador que separaba a nosotros de ellos. Segundo, el sábado funcionaba como una demostración regular de poder. Cada semana, toda la sociedad debía de tener sus actividades normales porque Moisés lo ordenaba en nombre de Dios. Era un recordatorio constante de quién tenía la autoridad suprema. Tercero, y esto es particularmente astuto, el sábado creaba dependencia económica. Si tú eres un comerciante que debe cerrar su negocio cada séptimo día, mientras tus competidores no israelitas pueden trabajar todos los días, necesitas que toda tu comunidad respete la misma regla para que el sistema funcione. Esto crea una presión social enorme para mantener la cohesión religiosa. La propiedad privada sacralizada Spinoza hizo una observación devastadora sobre cómo Moisés manejó el tema de la propiedad. El sistema que estableció no era igualitario como muchos suponen, sino que creó una jerarquía económica muy específica y la legitimó religiosamente. Primero, la distribución de la tierra prometida no fue equitativa. Las diferentes tribus recibieron territorios de diferentes tamaños y calidades, supuestamente según la voluntad divina expresada a través de sorteos sagrados. Pero ¿quién controlaba esos sorteos? ¿Quién interpretaba la voluntad divina? Los mismos líderes que se beneficiaban del sistema. Segundo, la tierra no podía venderse permanentemente fuera de la tribu. Esto suena igualitario hasta que analizas sus consecuencias reales. Lo que este sistema realmente hacía era congelar la estructura social existente. Si nacías en una tribu pobre con tierras malas, ahí te quedabas. Si nacías en una tribu rica con tierras fértiles, mantenías esa ventaja para siempre. Tercero, y esto es crucial, la clase sacerdotal fue completamente eximida de la economía productiva. No tenían tierras para cultivar, pero recibían una porción de todo lo que los demás producían. El diezmo no era una sugerencia, era una obligación religiosa respaldada por la amenaza de maldiciones divinas. ¿Te das cuenta del patrón? Cada mandamiento divino beneficiaba directamente a quienes controlaban el sistema religioso. No era casualidad, era diseño, jerarquía y obediencia. La familia, como modelo político. Honra a tu padre y a tu madre parece el más inocente de los mandamientos, ¿verdad? Spinoza demostró que es en realidad uno de los más políticamente cargados. Este mandamiento establece el principio fundamental de toda autoridad. La obediencia a los superiores jerárquicos no es negociable. No dice, obedece a tu padre si tiene la razón, o respeta a tu madre cuando se lo merezca. Es obediencia absoluta. Punto. Pero ¿por qué comenzar con la familia? Porque la familia es donde todos aprendemos por primera vez sobre autoridad y obediencia. Si logras establecer que la obediencia a los padres es sagrada e incuestionable, has creado el modelo mental que se extenderá a todas las demás formas de autoridad. Moisés era demasiado inteligente para declararse directamente el padre de todo el pueblo. En su lugar, se presentaba como el hermano mayor que transmitía las órdenes del Padre Celestial, pero el efecto psicológico era el mismo. La obediencia se convertía en un deber religioso. Spinoza observó que en todas las sociedades teocráticas, el lenguaje familiar se extiende al ámbito político. El rey es padre de la patria, el emperador es padre del pueblo, el líder religioso es santo padre. No es metáfora, es tecnología de control. Y aquí viene lo más siniestro. Este mandamiento no protege a los hijos, protege a los padres. No dice nada sobre los deberes de los padres hacia los hijos, sobre tratarlos con justicia o amor. Es autoridad unidireccional, poder sin responsabilidad. El Éxodo, narrativa de liberación o manual de dominación.
Ahora llegamos a lo que podría ser el análisis más devastador de Spinoza, su reinterpretación del Éxodo. La historia que nos han contado es la de una liberación gloriosa, el triunfo de los oprimidos sobre sus opresores. Pero, ¿y si todo fuera exactamente al revés? La esclavitud. Como justificativa, Spinoza hizo una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. ¿Realmente salieron los israelitas de Egipto como esclavos liberados o salieron como refugiados políticos que necesitaban inventar una historia heroica para justificar su nueva organización social? Analicemos los hechos tal como los presenta el propio texto bíblico. Los israelitas no salen de Egipto con las manos vacías. Según el relato, se llevan oro, plata y vestidos prestados por los egipcios. ¿Qué clase de esclavos tienen acceso a metales preciosos? ¿Qué clase de opresores les prestan sus tesoros a sus víctimas? Más curioso aún, los israelitas conocían la metalurgia, la escritura, la arquitectura, las matemáticas. Todas estas son habilidades de élite en el mundo antiguo, no de esclavos. Los verdaderos esclavos egipcios trabajaban en canteras y campos, no tenían educación ni acceso a conocimientos especializados. Spinoza propuso una interpretación radicalmente diferente. Los israelitas no eran esclavos, sino un grupo social con cierto estatus dentro de Egipto que, por razones políticas que desconocemos completamente, se vieron forzados a abandonar el país. Quizás fueron funcionarios que cayeron en desgracia, comerciantes que perdieron privilegios o incluso una facción sacerdotal que fue derrotada en luchas internas. Pero ¿por qué inventar la historia de la esclavitud? Por la simple razón de que es la narrativa perfecta para establecer una nueva autoridad. Si eres Moisés y necesitas que la gente te obedezca incondicionalmente, ¿qué mejor argumento que yo los saqué de la esclavitud? De repente, cualquier cuestionamiento a tu autoridad se convierte en ingratitud. Cualquier rebelión se convierte en traición. El desierto como laboratorio social. ¿Por qué 40 años en el desierto? ¿Realmente era tan difícil el camino de Egipto a Canaán? Cualquier caravana comercial de la época hacía ese viaje en menos de 2 meses. 40 años no es un viaje, es toda una generación. Y ahí está el genio político de Moisés. Spinoza se dio cuenta de que esos 40 años no fueron un castigo divino ni una consecuencia de estar perdidos. Fueron el laboratorio social más perfecto de la historia humana. Piénsalo. Si quieres crear una sociedad completamente nueva, con nuevas leyes, nuevas costumbres, nuevas creencias, ¿dónde lo haces? No puedes hacerlo en una ciudad establecida, donde la gente tiene trabajos, propiedades, rutinas, relaciones con vecinos de otras culturas. Necesitas un espacio aislado, donde controles completamente el entorno. El desierto era perfecto. Allí, Moisés tenía el monopolio absoluto de la supervivencia. Controlaba el agua, controlaba la comida, controlaba las rutas de escape. Nadie podía irse porque morir en el desierto era prácticamente seguro. Nadie podía rebelarse porque dependían completamente de la organización comunitaria para sobrevivir. Pero lo más brillante no era el control físico, sino el control temporal. 40 años es exactamente el tiempo necesario para que muera toda una generación adulta. Cuando finalmente llegaron a Canaán, todos los que recordaban Egipto estaban muertos. Los únicos adultos vivos eran personas que habían crecido completamente dentro del sistema mosaico. Esta nueva generación no tenía recuerdos de otra forma de vivir, no tenía nostalgias de otros dioses, no tenía vínculos emocionales con otras culturas. Eran, literalmente, el producto de la ingeniería social más exitosa de la historia antigua, la Tierra Prometida como proyecto político. Y aquí llegamos a la parte más oscura del análisis de Spinoza, la conquista de Canaán. Nos han vendido esta historia como el cumplimiento de una promesa divina, pero ¿qué es realmente? Es el primer genocidio organizado religiosamente documentado en la historia humana. Piénsalo por un momento. ¿Qué clase de Dios ordena el exterminio completo de pueblos enteros, incluyendo niños y ancianos? ¿Qué clase de moralidad divina requiere que se maten hasta los animales de los pueblos conquistados? Spinoza
vio lo que los teólogos no querían ver. Esto no tenía nada que ver con moralidad o espiritualidad. Era política pura y dura. La orden de exterminar a los cananeos no venía de consideraciones éticas, sino de necesidades prácticas de control social. Si permites que los pueblos conquistados sobrevivan, tienes varios problemas enormes. Primero, ellos conocen la tierra mejor que tú. Saben dónde están los recursos, las rutas comerciales, los lugares estratégicos. Segundo, tienen sus propios dioses, sus propias tradiciones, sus propias formas de organización social. Tercero, pueden rebelarse, pueden aliarse con otros pueblos, pueden enseñar a tus propios seguidores que existen otras formas de vivir. La solución divina era simple: elimina a todos. No dejes testigos, no dejes alternativas, no dejes ejemplos de que se puede vivir de otra manera. Pero esto creaba un problema psicológico enorme. ¿Cómo convences a personas normales de que cometan atrocidades masivas? Simple, les dices que Dios lo ordena. De repente, el asesinato en masa se convierte en acto religioso. El genocidio se transforma en obediencia divina. Moisés muere antes de la conquista, la estrategia del mártir. ¿Y qué pasa con Moisés? Según el relato bíblico, muere justo antes de entrar a la tierra prometida, después de ver la tierra desde una montaña. ¿Coincidencia poética? Spinoza pensaba que no. La muerte estratégica del líder en el momento perfecto es una de las técnicas políticas más efectivas que existen. Si Moisés hubiera entrado a Canaán y hubiera participado en las masacres, habría quedado manchado por la sangre. Su imagen se habría asociado para siempre con la violencia y la brutalidad. Al morir antes de la conquista, Moisés se convierte en el legislador puro, el profeta inmaculado que nunca tuvo que ensuciarse las manos con las consecuencias prácticas de sus propias órdenes. Las atrocidades las comete Josué, pero las órdenes vienen de Dios a través de Moisés. Esto crea una estructura de poder perfecta. Un líder muerto que no puede ser cuestionado ni contradecido, cuyas palabras se vuelven sagradas precisamente porque ya no puede hablar, y un sucesor vivo que puede ser brutal porque solo está cumpliendo órdenes divinas. Spinoza observó que esta técnica se repetiría a lo largo de la historia. Los fundadores de religiones y movimientos políticos muy frecuentemente mueren o desaparecen en el momento exacto en que su presencia física se volvería más problemática que útil. Religión y poder, lecciones para todos los tiempos. Pero aquí viene lo más aterrador de todo. Spinoza demostró que el método de Moisés no fue un caso único en la historia. Ha sido copiado, perfeccionado y aplicado una y otra vez por líderes políticos que entendieron el poder de vestir sus ambiciones mundanas con ropajes sagrados. Constantino y la cristianización del imperio. ¿Conoces la historia de Constantino el Grande? El emperador romano que supuestamente se convirtió al cristianismo después de ver una cruz en el cielo antes de una batalla crucial. Una historia hermosa de fe y conversión, ¿verdad? Spinoza la analizó con su metodología despiadada y descubrió algo muy diferente. Constantino no se convirtió al cristianismo por fe religiosa. Se convirtió porque era un genio político que entendió que el cristianismo podía ser la herramienta perfecta para unificar un imperio que se desmoronaba. Piénsalo, para el siglo IV, el imperio romano estaba fracturado. Había múltiples pretendientes al trono, las provincias se rebelaban constantemente, el ejército ya no era leal al Estado, sino a generales individuales. El viejo sistema de dioses romanos ya no funcionaba para mantener la cohesión social. ¿Pero qué tenía el cristianismo que lo hacía tan atractivo políticamente? Varias cosas brillantes. Primero, ya tenía una organización administrativa perfecta. La estructura episcopal de la Iglesia podía funcionar como burocracia imperial. Los obispos podían ser funcionarios, las diócesis podían ser distritos administrativos. Segundo, el cristianismo predicaba obediencia absoluta a la autoridad.
Dad al César lo que es del César no era solo un principio teológico, era una herramienta de control político perfecta. Si Dios mismo ordena obedecer al emperador, rebelarse contra el imperio es rebelarse contra Dios. Tercero, y esto es crucial, el cristianismo ya tenía experiencia siendo perseguido. Los cristianos habían desarrollado técnicas sofisticadas de organización clandestina, redes de comunicación, sistemas de apoyo mutuo. Constantino no tuvo que crear una nueva burocracia, solo tuvo que apropiarse de una que ya existía y funcionaba perfectamente. Pero ¿cómo logró que los cristianos aceptaran ser instrumentos del poder imperial? Aquí es donde vemos el genio mosaico en acción. Constantino no les dijo, quiero usar su religión para controlar el imperio. Les dijo, Dios me ha elegido para hacer triunfar el cristianismo en el mundo. El concilio de Nicea del año 325 no fue un evento teológico, fue un evento político. Constantino reunió a todos los obispos del imperio no para discutir sutilezas doctrinales, sino para crear una versión unificada del cristianismo que sirviera a sus propósitos políticos. ¿Y qué versión del cristianismo eligió promover? No la de los cristianos que predicaban pobreza y rechazo del poder mundano, no la de los que esperaban el fin del mundo y el juicio divino. Eligió una versión que justificara la riqueza de la Iglesia, que bendijera el poder imperial, que prometiera recompensas celestiales para quienes obedecieran a las autoridades terrenales. Mahoma y la unificación árabe. El caso de Mahoma es aún más fascinante porque los paralelos con Moisés son extraordinarios. Spinoza fue uno de los primeros pensadores occidentales en estudiar el Islam sin prejuicios religiosos, aplicando a Mahoma el mismo análisis histórico crítico que había aplicado a Moisés. Arabia del siglo VII era un caos político muy similar al que enfrentó Moisés en el desierto. Tribus nómadas en guerra constante, sin autoridad central, sin sistema legal unificado, sin identidad nacional común. Era el escenario perfecto para que apareciera un genio político como Mahoma. Pero ¿cómo logras unificar tribus que han estado matándose entre sí durante siglos? La respuesta de Mahoma fue pura genialidad mosaica. Creas un enemigo común y una misión divina que trascienda las diferencias tribales. El enemigo común fueron los infieles. Bizantinos, persas, judíos, cristianos, todos los que no aceptaran el nuevo mensaje. De repente, las tribus árabes tenían algo más importante que hacer que matarse entre sí. Tenían una guerra santa que librar. La misión divina era aún más brillante: expandir el Islam por todo el mundo. Esto no era solo imperialismo, era imperialismo santificado. Cada conquista se convertía en acto religioso, cada saqueo se transformaba en servicio a Dios. ¿Y el Corán? Spinoza lo analizó no como libro sagrado, sino como constitución política. Y efectivamente, el Corán regula todo, desde cómo orar hasta cómo hacer la guerra, desde cómo casarse hasta cómo gobernar un estado, desde cómo comerciar hasta cómo tratar a los esclavos. Mahoma, como Moisés, no se limitó a crear una religión, creó un sistema político completo disfrazado de revelación divina, y como Moisés, murió en el momento perfecto, cuando ya había establecido las bases de su sistema, pero antes de que las contradicciones prácticas pudieran manchar su imagen. Reyes y papas. La disputa por el monopolio divino. Pero quizás el ejemplo más instructivo del método mosaico sea la lucha entre el poder temporal y el poder espiritual en la Europa medieval. Aquí vemos el genio político de Moisés llevado a sus últimas consecuencias. Dos poderes diferentes reclamando el monopolio de la representación divina en la tierra. Los reyes medievales no se contentaron con ser simples gobernantes seculares. Siguiendo el modelo mosaico, se proclamaron elegidos de Dios, ungidos por la divinidad, responsables ante el cielo de la conducta de sus súbditos. El derecho divino de los reyes no era solo propaganda, era tecnología de control perfeccionada durante siglos. Pero ¿cómo funciona exactamente esta tecnología? Simple. Si el rey gobierna por mandato divino, rebelarse contra el rey es rebelarse contra Dios.
La obediencia política se convierte en deber religioso, la resistencia se transforma en pecado mortal. Los papas, por su parte, reclamaban algo aún más audaz, no solo representar a Dios en la tierra, sino ser vicarios de Cristo, herederos directos del poder que Jesús había dado a Pedro. Según esta lógica, todos los demás poderes, incluyendo el de los reyes, debían subordinarse a la autoridad papal. La lucha entre estas dos concepciones de poder divino produjo algunos de los conflictos más brutales de la historia europea. La querella de las investiduras, las guerras entre güelfos y gibelinos, los enfrentamientos entre papas y emperadores. Todo se reducía a una pregunta fundamental: ¿quién representa realmente a Dios en la tierra? Spinoza observó que esta pregunta es trampa. La pregunta correcta es: ¿por qué necesitamos que alguien represente a Dios en la tierra? ¿Por qué no podemos gobernarnos a nosotros mismos sin intermediarios divinos? La Inquisición, el brazo armado de la teocracia. ¿Y qué pasa cuando el poder religioso se vuelve lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad por la fuerza? Obtienes la Inquisición, el ejemplo más perfecto en la historia europea de cómo el método mosaico puede llevar a las atrocidades más terribles. La Inquisición no fue un accidente histórico ni una desviación del cristianismo. Fue la aplicación lógica y sistemática de los principios que Moisés había establecido en el desierto. La unidad religiosa es esencial para la estabilidad política. La diversidad de creencias es peligrosa para el orden social, y quienes se niegan a obedecer deben ser eliminados. Los inquisidores no se veían a sí mismos como torturadores, se veían como médicos del alma. No creían estar cometiendo crímenes, creían estar salvando almas y protegiendo la sociedad. Exactamente como los israelitas que masacraron a los cananeos, no se veían como asesinos, sino como instrumentos de la justicia divina, dictadores modernos y cultos de personalidad. Pero lo más aterrador es que el método mosaico no desapareció con la llegada de la modernidad. Se adaptó, se secularizó, pero mantuvo su esencia. Los dictadores del siglo XX fueron maestros en el arte de presentar sus ambiciones políticas como misiones sagradas. Stalin no se presentaba solo como líder del Partido Comunista, se presentaba como el padre de los pueblos, el heredero de una misión histórica sagrada que trascendía su persona individual. El comunismo no era solo un sistema económico, era una religión secular completa, con sus profetas, Marx y Lenin, sus textos sagrados, el Capital, las obras de Lenin, sus rituales, manifestaciones del 1 de mayo, sus mártires, los caídos por la revolución y su tierra prometida, la sociedad sin clases. Hitler llevó esto aún más lejos, creando una mitología racial que combinaba ciencia fraudulenta con misticismo pagano. Los arios no eran solo una raza superior, eran el pueblo elegido de la historia. Los judíos no eran solo un grupo étnico diferente, eran la encarnación del mal cósmico. El Tercer Reich no era solo un estado, era el cumplimiento del destino histórico alemán. Mao Zedong perfeccionó la técnica creando un culto de personalidad que rivalizaba con cualquier religión tradicional. El Libro Rojo de las citas del presidente Mao se convirtió en el texto más distribuido de la historia humana después de la Biblia. Los rituales de autocrítica y confesión pública reprodujeron exactamente las técnicas de control psicológico que las religiones habían perfeccionado durante milenios. ¿Te das cuenta del patrón? Cada dictador exitoso del siglo XX aplicó, consciente o inconscientemente, el método que Moisés había inventado en el desierto hace más de 3000 años. Vestir las ambiciones políticas con ropajes sagrados, transformar la obediencia civil en deber religioso, crear una misión trascendente que justifique cualquier atrocidad. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Estamos realmente libres de este patrón? ¿O siguen existiendo en nuestras sociedades aparentemente seculares y democráticas líderes que utilizan versiones sofisticadas del método mosaico para manipular a las masas? Spinoza: Moisés usaba a Dios
para controlar al pueblo. Guión completo en español, latino. ¿Alguna vez te has preguntado si las religiones que conocemos hoy fueron creadas realmente por inspiración divina? O si tal vez, solo tal vez, fueron herramientas políticas diseñadas por mentes brillantes para controlar masas enteras de personas. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más geniales de la historia demostró que Moisés, el supuesto libertador del pueblo hebreo, en realidad fue el primer gran manipulador político de la humanidad? Baruch Spinoza, un hombre que fue excomulgado, maldecido y expulsado de su propia comunidad por atreverse a decir la verdad, nos dejó una de las teorías más explosivas y revolucionarias sobre religión y poder que jamás se hayan formulado. Y hoy, tú y yo vamos a descubrir juntos por qué sus ideas siguen siendo tan peligrosas que incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay países donde sus libros están prohibidos. Pero antes de comenzar, me gustaría saber algo sobre ti. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Es de día o de noche donde te encuentras ahora? Déjamelo saber en los comentarios, porque me fascina saber que tenemos una audiencia tan diversa alrededor del mundo, unida por la curiosidad y el deseo de conocer la verdad. Y si estás viendo esto desde tu celular, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Podrías darle like a este video? Sé que suena como algo pequeño, pero realmente nos ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que, como tú, están buscando respuestas reales a preguntas profundas. El joven hereje que cambió la historia. ¿Te imaginas tener apenas 23 años y ser considerado tan peligroso que toda tu comunidad, tu familia, tus amigos, todos deciden que eres tan amenazante que deben borrarte completamente de sus vidas? Eso exactamente le pasó a Baruch Spinoza un día de julio de 1656 en Ámsterdam. Spinoza había nacido en 1632 en una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Irónico, ¿verdad? Sus ancestros escaparon de la persecución religiosa solo para que él mismo fuera perseguido por sus propias ideas religiosas décadas después. Pero aquí está la clave. Ámsterdam en el siglo XVII era uno de los pocos lugares en Europa donde se podía respirar un aire de libertad intelectual. Era el Silicon Valley de las ideas revolucionarias de esa época. Spinoza recibió una educación religiosa tradicional. Estudió la Torá, el Talmud, todas las escrituras sagradas. Pero aquí viene lo interesante. Mientras más estudiaba estos textos sagrados, más preguntas tenía. ¿No te ha pasado alguna vez que mientras más sabes sobre algo, más te das cuenta de lo que no encaja? El joven Baruch comenzó a hacer preguntas que nadie quería escuchar. ¿Por qué Dios tenía emociones tan humanas como la ira y los celos? ¿Por qué un ser perfecto necesitaba ser adorado constantemente? ¿Por qué las historias bíblicas tenían tantas contradicciones? Y la pregunta más peligrosa de todas, ¿realmente Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia o fueron escritos siglos después por otras personas con intereses muy específicos? Estas preguntas no eran solo curiosidad intelectual. En una época donde la religión y la política eran la misma cosa, cuestionar la religión era cuestionar todo el orden social. Los reyes gobernaban por derecho divino, las leyes civiles se basaban en mandamientos religiosos y la iglesia tenía el poder de vida o muerte sobre millones de personas. ¿Puedes imaginar el terror que debieron sentir los líderes religiosos cuando este joven de 23 años comenzó a sugerir que tal vez, solo tal vez, sus libros sagrados no eran tan sagrados después de todo? El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza el herem más famoso de la historia. ¿Sabes qué es un herem? Es una excomunión, pero no cualquier excomunión. Es un decreto que te borra literalmente de la existencia social. El texto de la excomunión de Spinoza es escalofriante. Lo maldicen con todas las maldiciones escritas en la ley, que su nombre sea borrado bajo el cielo, que nadie se le acerque ni le hable, ni lea nada escrito por él. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?
A los 23 años, Spinoza se quedó completamente solo en el mundo. Su familia lo repudió, sus amigos lo abandonaron, su comunidad lo trató como si estuviera muerto. ¿Y todo por qué? Por hacer preguntas. Pero aquí viene lo extraordinario. En lugar de retractarse, en lugar de pedir perdón y volver al rebaño, Spinoza tomó una decisión que cambiaría la historia del pensamiento humano. Decidió que si iba a ser castigado por buscar la verdad, entonces dedicaría toda su vida a encontrarla, sin importar las consecuencias. El método que revolucionó el pensamiento. ¿Alguna vez has intentado explicar algo muy complejo a alguien y has pensado, si tan solo pudiera demostrarlo, como se demuestra un teorema matemático? Bueno, eso exactamente es lo que Spinoza decidió hacer con la filosofía, la religión y la política. Spinoza había estudiado matemáticas y geometría y quedó fascinado por algo muy simple pero revolucionario. En matemáticas no importa lo que tú creas o lo que yo crea, no importa lo que digan las autoridades o las tradiciones. 2 más 2 siempre va a ser 4 y un triángulo siempre va a tener 180 grados. La verdad matemática es independiente del poder, de la tradición, de la autoridad. ¿Qué pasaría, se preguntó Spinoza, si aplicáramos esta misma rigurosidad a la religión y la política? ¿Qué pasaría si, en lugar de aceptar lo que nos dicen las autoridades religiosas, analizáramos los textos sagrados con la misma frialdad científica con la que analizamos un problema geométrico? Esto era absolutamente revolucionario. Imagínate, por primera vez en la historia, alguien propuso estudiar la Biblia no como creyente, sino como investigador, no como feligrés, sino como científico, no buscando confirmar lo que ya creía, sino dispuesto a aceptar cualquier conclusión a la que lo llevaran las evidencias. Spinoza desarrolló lo que él llamó more geométrico, el método geométrico. Definía claramente sus términos, establecía axiomas básicos y a partir de ahí deducía conclusiones lógicamente. ¿Suena simple? Lo era. ¿Suena peligroso? Lo era muchísimo, porque cuando aplicas este método a la religión, cosas muy incómodas empiezan a salir a la luz. Por ejemplo, ¿sabías que en la Biblia Moisés muere antes del final del Pentateuco, pero después aparece describiendo su propia muerte? ¿Cómo puede alguien describir su propia muerte? ¿No te parece que esto sugiere que el texto fue escrito por otra persona mucho tiempo después? ¿O sabías que en el libro del Deuteronomio se menciona que hasta el día de hoy se puede ver cierto lugar, implicando que el autor está escribiendo mucho tiempo después de los eventos que describe? Si Moisés escribió esto durante el Éxodo, ¿por qué hablaría de hasta el día de hoy? Estas no son preguntas capciosas o malintencionadas. Son preguntas que cualquier investigador honesto debe hacer cuando examina cualquier documento histórico. Pero en el siglo XVII, hacer estas preguntas sobre la Biblia era literalmente jugarse la vida. Spinoza se dio cuenta de algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la religión. La Biblia no es un libro que cayó del cielo completamente formado. Es una colección de textos escritos por diferentes personas, en diferentes épocas, con diferentes propósitos, y editados y reeditados múltiples veces a lo largo de los siglos. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de esto? Pasa que empiezas a hacerte una pregunta muy peligrosa. Si estos textos fueron escritos por personas con propósitos específicos, ¿cuáles eran esos propósitos? ¿Era realmente la glorificación de Dios o había otros intereses en juego? Desmontando el mito de Moisés. Aquí es donde Spinoza se vuelve realmente explosivo, porque una vez que estableces que los textos bíblicos no fueron escritos por Moisés, sino por otras personas siglos después, tienes que preguntarte quién era realmente Moisés y por qué estas personas posteriores decidieron crear esta imagen específica de él. ¿Has notado algo interesante sobre las grandes figuras religiosas de la historia? Todas tienen algo en común. Son presentadas como seres casi sobrenaturales, con poderes extraordinarios, que hablan directamente con Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta imagen fue construida deliberadamente, como una estrategia política? Spinoza
propone algo radical. Veamos a Moisés no como una figura mítica, sino como lo que probablemente fue, un líder político extremadamente inteligente que se enfrentó a un problema muy concreto. Tenía que unificar a una colección diversa de tribus nómadas, darles una identidad común, establecer leyes que pudieran seguir y mantenerlos unidos durante generaciones. ¿Cómo resuelves un problema así? ¿Cómo haces que una multitud de personas diferentes, con diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes dioses, se unifiquen bajo una sola autoridad? Moisés encontró la solución más brillante y más manipuladora de la historia: inventar un Dios único, todopoderoso e indiscutible, y presentarse a sí mismo como su único portavoz autorizado. Piénsalo fríamente. Si Moisés hubiera dicho: oigan, he estado pensando y creo que deberíamos organizarnos de esta manera con estas leyes, ¿qué habría pasado? Probablemente le habrían respondido: ¿y tú quién te crees para decirnos cómo vivir? ¿Por qué tus ideas son mejores que las nuestras? Pero si dice: Dios me habló desde una zarza ardiente y me dio estas leyes grabadas en piedra por su propio dedo, ¿qué puedes responder a eso? No puedes discutir con Dios, no puedes votar en contra de un mandamiento divino, no puedes proponer enmiendas a los 10 mandamientos. ¿Ves la genialidad política de esta estrategia? Moisés no solo resolvió el problema de la autoridad, sino que la resolvió de manera permanente. Porque mientras un líder humano puede ser cuestionado, reemplazado o asesinado, ¿quién va a cuestionar a Dios? Pero Spinoza va más allá. Analiza las leyes que supuestamente Dios le dio a Moisés y encuentra algo fascinante. No son leyes universales para toda la humanidad, son leyes muy específicas para una situación muy específica: las necesidades de un pueblo nómada en el desierto. ¿Por qué está prohibido comer cerdo? Porque en el desierto, sin refrigeración, la carne de cerdo se descompone rápidamente y puede causar enfermedades mortales. ¿Por qué hay reglas tan detalladas sobre la pureza ritual? Porque en el desierto, la higiene es literalmente una cuestión de vida o muerte. Porque el sábado es sagrado, porque incluso en condiciones difíciles las personas necesitan descanso, y establecer un día fijo de descanso para toda la comunidad tiene ventajas enormes para la cohesión social. Estas no son leyes divinas eternas, son regulaciones sanitarias, sociales y políticas muy inteligentes, presentadas como mandamientos divinos para asegurar que sean obedecidas sin cuestionamiento. Y los famosos milagros. Spinoza los analiza con la misma frialdad científica. Las plagas de Egipto corresponden exactamente con fenómenos naturales conocidos en esa región: invasiones de langostas, contaminación del agua del Nilo, epidemias. La separación del Mar Rojo puede explicarse por mareas extremadamente bajas combinadas con vientos fuertes, fenómenos que los habitantes locales conocían bien. ¿Significa esto que Spinoza está diciendo que estos eventos no ocurrieron? No necesariamente. Lo que está diciendo es mucho más subversivo. Está diciendo que la interpretación milagrosa de estos eventos fue una construcción posterior, diseñada para crear una narrativa de legitimación divina. Porque aquí está la clave. Si Moisés simplemente aprovechó su conocimiento superior de los fenómenos naturales y su inteligencia política para liderar a su pueblo a la libertad, sigue siendo un gran líder. Pero si Dios intervino sobrenaturalmente para apoyarlo, entonces Moisés no es solo un líder, es el representante directo de Dios en la tierra, y por lo tanto, su autoridad es incuestionable. La invención de Dios como herramienta política. Pero espera, porque aquí es donde Spinoza se vuelve realmente controversial. Porque una cosa es decir que las historias bíblicas fueron exageradas o malinterpretadas. Otra cosa completamente diferente es lo que Spinoza realmente propone: que el concepto mismo de Dios, tal como aparece en la Biblia, fue diseñado específicamente como una herramienta de control político. ¿Has notado algo extraño sobre el Dios del Antiguo Testamento? ¿No te parece sospechosamente similar a los reyes despóticos de la antigüedad? Piénsalo.
Es celoso, vengativo, exige adoración constante, castiga brutalmente a quienes lo desobedecen, premia a quienes le son leales y está obsesionado con el respeto y la gloria. ¿Te suena familiar? No es exactamente así como se comportaban los faraones, los emperadores babilonios, los reyes asirios. Spinoza propone algo que era absolutamente blasfemo en su época. El Dios bíblico no es más que una proyección magnificada de los déspotas humanos de la antigüedad. Pero ¿por qué crear un Dios así? Porque Moisés necesitaba una autoridad que fuera incuestionablemente superior a cualquier autoridad humana. Los hebreos habían vivido bajo el poder del faraón, conocían el poder absoluto, pero incluso el faraón más poderoso podía ser derrotado, reemplazado o morir. ¿Qué tal si creamos un faraón invisible, inmortal, todopoderoso, que nunca puede ser derrotado? ¿Y cómo haces que la gente crea en este Dios invisible? Aquí Spinoza identifica el mecanismo psicológico fundamental que hace funcionar toda religión: la combinación del miedo y la esperanza. Las personas que viven en constante incertidumbre, que no entienden las fuerzas que controlan sus vidas, son naturalmente susceptibles a cualquier explicación que les prometa seguridad y sentido. Moisés, según Spinoza, entendió perfectamente esta psicología. Le dijo a su pueblo: si obedecen a Dios, Él los protegerá, los bendecirá, les dará una tierra próspera. Pero si lo desobedecen, Él los castigará con plagas, hambrunas, derrotas militares y finalmente los expulsará de su tierra. ¿No es esta exactamente la misma lógica que usa cualquier protection racket mafioso? Páganos y te protegeremos. No nos pagues y cosas terribles te van a pasar. La única diferencia es que en lugar de matones humanos, tienes un Dios invisible que puede hacer cosas mucho peores que cualquier mafioso. Pero aquí viene lo realmente genial de la estrategia mosaica. A diferencia de un protection racket ordinario, donde puedes ver a los extorsionadores y potencialmente resistirlos o huir de ellos, con Dios no puedes huir. Está en todas partes, ve todo, sabe todo y puede castigarte no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. ¿Y cómo sabemos qué quiere este Dios invisible? ¡Qué conveniente! Moisés es su único portavoz autorizado. Todo lo que Moisés dice que Dios quiere, Dios lo quiere. Toda ley que Moisés promulga es ley divina. Toda decisión política que Moisés toma está respaldada por el poder del Creador del universo. ¿Ves lo brillante que es esto? Moisés no solo creó un sistema de control social, creó un sistema de control social que se autojustifica y se autoperpetúa. Porque una vez que la gente acepta la premisa básica que hay un Dios invisible que exige obediencia, toda resistencia al sistema se convierte automáticamente en pecado, en rebelión contra Dios mismo. Y aquí está el toque final de genialidad. Moisés estableció una clase sacerdotal hereditaria, los levitas, cuyo trabajo de tiempo completo era mantener vivo este sistema. Estos sacerdotes no producían comida, no construían casas, no hacían trabajo productivo. Su único trabajo era mantener funcionando la maquinaria religiosa, y a cambio el resto del pueblo tenía que mantenerlos con diezmos y ofrendas. ¿No te parece sospechoso que los únicos que realmente se beneficiaron económicamente del sistema religioso mosaico fueron precisamente los encargados de mantenerlo funcionando? No es una coincidencia muy conveniente que Dios haya ordenado específicamente que su pueblo mantuviera económicamente a la clase sacerdotal. Las tablas de la ley. La primera constitución disfrazada. Vamos ahora a analizar algo que probablemente has visto representado 1000 veces en películas, pinturas y vitrales de iglesias. Moisés bajando del monte Sinaí con las famosas tablas de la ley. ¿Pero alguna vez te has detenido a analizar realmente qué dicen esos 10 mandamientos? ¿Y por qué precisamente esos 10 y no otros? Spinoza hizo algo que nadie había hecho antes. Analizó los 10 mandamientos no como preceptos religiosos, sino como lo que realmente son, las primeras 10 leyes de una constitución política primitiva.
Y cuando los analizas desde esta perspectiva, algo fascinante emerge. No son mandamientos morales universales, son regulaciones muy específicas, diseñadas para crear y mantener un orden social particular. Vamos uno por uno. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Es este realmente un principio moral? ¿O es simplemente la primera ley de cualquier estado totalitario, lealtad absoluta al líder supremo? Piénsalo. ¿Por qué un Dios verdaderamente seguro de sí mismo necesitaría prohibir explícitamente la adoración de otros dioses? ¿No es esto exactamente lo que haría un dictador humano? Prohibir cualquier lealtad que compita con la suya. No harás imágenes talladas. Al principio, esto parece una prohibición puramente religiosa, pero ¿qué función política cumple? Impide que cualquier otra representación visual compita con la autoridad de Moisés como único intérprete de la voluntad divina. Si no puedes hacer imágenes de Dios, entonces no puedes crear representaciones alternativas de lo que Dios quiere. Moisés mantiene el monopolio de la interpretación divina. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabes lo que realmente significa esto? No es solo evitar decir palabrotas usando el nombre de Dios. Significa que no puedes invocar la autoridad divina para desafiar el orden establecido. No puedes decir, Dios me dijo algo diferente a lo que dice Moisés. Es una ley contra la herejía política, disfrazada de precepto religioso. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Aquí tenemos la primera ley laboral de la historia, pero observa cómo funciona. No es solo descansen un día a la semana. Es descansen en el día específico que yo ordeno, de la manera específica que yo ordeno. Es control temporal. El que controla tu tiempo, controla tu vida. ¿Y los otros 6 mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, la base de toda autoridad jerárquica. Si no puedes cuestionar a tus padres, ¿cómo vas a cuestionar a las autoridades políticas? No matarás, pero solo dentro del tribu. El mismo Dios que prohíbe el asesinato después, ordena el genocidio de los pueblos cananeos. No cometerás adulterio. Control sobre la sexualidad y las alianzas familiares. No robarás. Protección de la propiedad privada. No darás falso testimonio. Control sobre la información. No codiciarás. Incluso tus pensamientos y deseos están regulados. ¿Ves el patrón? Estos no son principios morales abstractos, son las reglas básicas necesarias para mantener funcionando una sociedad jerárquica específica. Son brillantes en su simplicidad y devastadoramente efectivos en su aplicación. Pero Spinoza va más allá. Analiza no solo qué dicen estos mandamientos, sino cómo fueron presentados. ¿Por qué tuvieron que ser grabados en piedra por el dedo de Dios? ¿Por qué Moisés tuvo que subir solo a la montaña para recibirlos? ¿Por qué nadie más pudo presenciar este momento crucial? La respuesta es obvia una vez que la ves. Moisés necesitaba una fuente de autoridad que fuera completamente inaccesible para cualquier otra persona. Si hubiera dicho, pensé estas leyes yo mismo, podrían haber sido debatidas, modificadas, mejoradas. Pero si son las palabras literales de Dios, grabadas en piedra por su propio dedo, entonces son inmutables e incuestionables. Y aquí viene un detalle que Spinoza encuentra particularmente revelador. Las primeras tablas se rompieron y Moisés tuvo que hacer unas segundas. ¿No te parece conveniente? Si las primeras tablas eran realmente obra directa de Dios, ¿por qué se permitió que se rompieran? ¿Y por qué las segundas, que supuestamente también fueron hechas por Dios, aparentemente tenían contenido ligeramente diferente? Para Spinoza, esto es evidencia clara de que las tablas fueron un proceso humano iterativo. Moisés creó la primera versión, vio que no funcionaba perfectamente para sus propósitos y creó una versión revisada. La historia de las tablas rotas no es más que una manera de explicar por qué hubo múltiples versiones del código legal básico. Pero ¿por qué exactamente 10 mandamientos? ¿Por qué no 5 o 15?
o 20. Spinoza sugiere que 10 es el número perfecto para la memorización. No son tan pocos que parezcan inadecuados, ni tan muchos que sean difíciles de recordar. 10 mandamientos pueden ser memorizados fácilmente por una población mayormente analfabeta. Pueden ser recitados regularmente, pueden ser enseñados a niños. Es marketing político genial disfrazado de revelación divina. El Éxodo, narrativa de liberación o manual de dominación. Vamos ahora a examinar la historia que todo el mundo conoce, la historia que ha inspirado movimientos de liberación en todo el mundo durante miles de años. El Éxodo de Egipto. La narrativa oficial es simple y poderosa. Un pueblo esclavizado, un líder inspirado por Dios, una liberación milagrosa, un viaje hacia la libertad. Pero Spinoza nos invita a hacer una pregunta incómoda. ¿Realmente fueron liberados o simplemente cambiaron de amo? Piénsalo cuidadosamente. En Egipto, los hebreos tenían que obedecer las leyes del faraón. Después del Éxodo, tenían que obedecer las leyes de Dios transmitidas por Moisés. En Egipto, tenían que trabajar para mantener la economía egipcia. Después del Éxodo, tenían que pagar diezmos para mantener la clase sacerdotal. En Egipto, la desobediencia era castigada por funcionarios humanos. Después del Éxodo, la desobediencia era castigada directamente por Dios con plagas, terremotos y muerte. ¿En cuál sistema tenían realmente más libertad? Spinoza identifica algo que es absolutamente crucial para entender cómo funciona la manipulación política: el uso del trauma compartido como herramienta de control. La experiencia de la esclavitud en Egipto se convierte en la justificación permanente para la autoridad de Moisés. Recuerden de dónde los saqué, recuerden lo que sufrieron. Sin mí, sin mis leyes, sin mi Dios, volverían a ser esclavos. ¿No es esta exactamente la misma táctica que usan los gobiernos autoritarios modernos? Recuerden el caos de antes. Recuerden la guerra, la pobreza, la inseguridad. Solo nosotros podemos protegerlos. Solo bajo nuestro gobierno están seguros. Pero aquí viene lo realmente siniestro. Spinoza analiza los 40 años en el desierto no como un periodo de prueba espiritual, sino como un proceso deliberado de ingeniería social. ¿Por qué exactamente 40 años? Porque es aproximadamente el tiempo que toma para que toda una generación muera y sea reemplazada por otra. La generación que había conocido Egipto, que recordaba otras formas de vida, que podría comparar el sistema mosaico con alternativas reales, tenía que desaparecer completamente. Solo cuando todos los que recordaban la vida antes de Moisés estuvieran muertos, solo entonces podría establecerse el nuevo sistema de manera permanente. Durante esos 40 años en el desierto, los hebreos vivieron en un estado de dependencia total. No podían cultivar su propia comida. Dependían del maná que supuestamente Dios les enviaba. No podían establecerse en ningún lugar. Tenían que seguir a Moisés donde él decidiera llevarlos. No podían tomar decisiones independientes. Todo tenía que ser consultado con Moisés, el único que podía hablar con Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante 40 años, toda una generación fue condicionada a la dependencia absoluta. Nunca aprendieron a tomar decisiones independientes, nunca desarrollaron instituciones autónomas, nunca experimentaron la responsabilidad personal. Fueron sistemáticamente infantilizados. Y cuando finalmente llegaron a la tierra prometida, ¿qué encontraron? No un paraíso vacío esperándolos, sino tierras ocupadas por otros pueblos que tuvieron que ser conquistadas militarmente. Y aquí viene otra manipulación genial. Dios supuestamente ordenó el genocidio completo de estos pueblos. Conveniente, ¿verdad? No solo tienes justificación religiosa para tomar las tierras de otros pueblos, sino que tienes la obligación divina de exterminarlos completamente. No hay posibilidad de coexistencia, no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de misericordia. Es la primera guerra santa de la historia y establece el precedente para todas las que vendrían después. Pero aquí está lo más brillante de toda la estrategia. Moisés muere justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Casualidad? Spinoza no lo cree. Piénsalo. Si Moisés hubiera vivido para gobernar en la tierra prometida,
Eventualmente, habría enfrentado todos los problemas normales de cualquier gobernante humano. Habría tenido que tomar decisiones difíciles, habría cometido errores, habría enfrentado oposición, habría envejecido y mostrado debilidad humana. Pero muriendo en el momento perfecto, Moisés se convierte en algo mucho más poderoso que cualquier gobernante humano. Se convierte en un mito. Sus leyes no son más las leyes de un hombre, son las leyes eternas del liberador perfecto. Sus decisiones no pueden ser cuestionadas porque Él ya no está aquí para defenderlas. Su autoridad se vuelve permanente precisamente porque Él desaparece. ¿Y quién hereda esta autoridad? La clase sacerdotal que Él estableció. Los levitas se convierten en los guardianes permanentes del sistema mosaico, los únicos autorizados a interpretar sus leyes, los únicos que pueden comunicarse con Dios en su nombre. Es el primer golpe de estado religioso de la historia y es absolutamente brillante en su ejecución. Religión y poder, el modelo que conquistó el mundo. Pero ¿piensas que la estrategia de Moisés murió con él? ¿Crees que fue un caso único en la historia? Oh, mi querido amigo, apenas estamos empezando. Porque lo que Spinoza descubrió es que Moisés no inventó solo una religión, inventó una fórmula política tan efectiva que ha sido copiada y adaptada por prácticamente todos los sistemas de poder autoritario desde entonces. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Te voy a describir un líder histórico y quiero que adivines de quién estoy hablando. Es un líder político que afirma tener una relación especial con lo